y está muy lejos de cambiar. Vamos a hablar sobre ese y otros temas. Esta noche me acompañan José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, gracias por estar aquí, y el general Kluber Aliaga, exministro del Interior. Gracias también, buenas noches a los dos. A ver, decíamos al inicio del programa, denuncias por extorsión que han incrementado en 36% solo en Lima, en comparación al año pasado. Estamos hablando de que se presentan 31 denuncias al día. A nivel nacional la cosa es mucho más grande, 76 denuncias cada día. Estamos hablando de una denuncia cada 19 minutos. Sabemos que además este delito no se denuncia con mucha frecuencia, pero nos da un reflejo de cómo está más o menos el país en este momento, general. Así es, como tú bien lo has dicho, las estadísticas de criminalidad normalmente se habla siempre de una cifra negra, es decir, hechos criminales que no son reportados, no son registrados en las estadísticas oficiales. Esto quiere decir que esa cifra de denuncias hay que multiplicarla por 2 o por 3 para tener más o menos una aproximación de lo que realmente está pasando. Respecto a las denuncias hay que tener dos lecturas. En primer lugar, el hecho que hayan denuncias significa que esa población recién está, digamos, en etapa de sometimiento por las organizaciones criminales. La población todavía no les tiene miedo y todavía se atreve a denunciar. Realmente el problema grave es cuando existen las bandas extorsivas y la población ya no denuncia porque ya no confía en las autoridades y prácticamente se somete a las organizaciones criminales. Eso sí es gravísimo y no debemos llegar de ningún modo a esa situación. Pero la situación se ha agravado tanto que ha hecho que mucha gente termine mudándose, cerrando, con ganas de irse del país. Hace poco conversaba con chicos entre 18, 20 años y les preguntaba si veían un futuro aquí en el país y la mayoría me decía que no. Y que su gran anhelo era irse del Perú. Entonces, ¿cómo devolverle esa confianza y esas esperanzas de que sí podemos seguir aquí, sí las cosas van a mejorar? Lamentablemente vamos a tener que esperar al 2026 a que haya el cambio de gobierno, porque pareciese que no hubiera la intención de hacer absolutamente nada al respecto. Sí es cierto, se declara zonas de emergencia, se declaran algunas medidas, pero al final no se logra absolutamente nada. Uno puede ver cómo en El Salvador, cuando entra el presidente Bukele, más o menos eran 50 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué se hace relativo a 100.000 habitantes? Porque en un país chico es difícil comparar el número total de muertes contra un país mucho más grande como Perú, por ejemplo. Entonces eran 50. Perú estaba alrededor de 7, 2018. Ya, hoy día El Salvador está en 1 por cada 100.000 asesinados. Simplemente se tomó la decisión. Y no podemos decir que la violencia en el Perú es peor que la de El Salvador. Mucho peor eran los maras salvatruchas en El Salvador. No podemos decir que la economía salvadoreña es más grande que la peruana es muchísimo más grande y la cantidad de recursos disponibles es mayor aún. Entonces es simplemente tomar la decisión de hacer las cosas bien. No se necesita tener a un salvador o una persona que con las características del señor Bukele. Lo que se necesita es tener una persona que realmente quiera hacer las cosas bien. De acuerdo, de acuerdo. Pero claro, también lo escucho y este gobierno no va a hacer absolutamente nada por lo que estamos viendo y habrá que esperar más de un año hasta que se vaya Dina Boluarte en compañía y con la esperanza de que el próximo gobierno, con lo que le tome instalarse y todo eso, comience a hacer. ¿Y mientras tanto qué? Lamentablemente vamos a estar, por decirlo de alguna manera, en ascuas esperando qué pueda suceder. Es lamentable, sí. Pero de repente va a sonar raro lo que voy a decir, pero estamos por debajo del promedio de muertes en la región. O sea, Perú es de los países que tiene menor muerte. O sea, Ecuador, Chile y la mayoría de países de la región tienen un número mucho mayor de muertes por cada 100.000 habitantes. Lo que no significa que estemos bien aquí. Mal de muchos, consuelo de tontos. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, general, se ha ampliado el estado de emergencia, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en Independencia, este distrito no ha sido incluido. No me queda muy claro cuál es la lógica del gobierno para seguir, por un lado, ampliando una medida como esta, que nos sirve, no los resultados esperados, y por otro,
¿Cómo no se incluye en tal caso al Distrito de Independencia, donde hemos reportado cuántas veces que ha habido ataques, que ha habido asesinatos y en fin? Tatiana, yo quisiera verlo de la siguiente manera. En primer lugar, hemos visto que todas las acciones del gobierno han sido tardías, lentas y reactivas, ¿no? Y que las medidas que han tomado, las siguen tomando, las siguen replicando, siendo medidas que han demostrado que no dan resultados, como el tema del estado de emergencia. Ajá. Parece que no entienden bien cuál es la estrategia operativa que le corresponde a la policía, porque la estrategia contra la criminalidad hay que atacarla en muchos frentes. Solamente hablando desde el punto de vista de la policía, la estrategia es elevar la efectividad de la operativa de la policía. Es decir, que la policía sí pueda identificar a los delincuentes, sí puede intervenir a los delincuentes, sí pueda capturar a los delincuentes. Trayendo Entonces, nuevamente a la mesa, perdóname, el ejemplo que ponía de El Salvador, lo primero que hicieron, por ejemplo, fue empoderar a la policía, darle recursos, decirle, acá estamos, los vamos a respaldar, vayan a detener a los maras. Por supuesto, la estrategia es eso, empoderar a la policía para que esa policía sea capaz de enfrentar, combatir y vencer Claro. a las organizaciones criminales. Y eso no lo vemos. Por ejemplo, las estadísticas en tema de extorsiones nos revelan 3 regiones del país que requieren atención urgente e inmediata. Lima, La Libertad y Piura, donde está creciendo el tema de extorsiones. Ajá. O sea, si tú estás viendo que están haciendo una nueva, digamos, un nuevo escenario criminal, ¿qué es lo que hace como país? Concentras tus fuerzas En y esos abate, puntos, o sea, claro. pacificas esas zonas e impides que esas formas de actividad criminal se repliquen en otras regiones. Entonces, esa respuesta no se está dando. No, de acuerdo, de acuerdo. Y otra cosa más que nos revela, la reacción tardía o desubicada del gobierno. ¿Por qué? Tienes Chancay ahí. Ujú. Se supone que Chancay va a proyectar de hacer lo que era el Callao, como puerto. Entonces, ¿qué se ha hecho respecto a Chancay? De acuerdo. Y vamos a comentarlo en un instante, si me permite, a raíz de un reportaje que publicó el día de ayer en Panorama. Pero antes de cerrar este tema, y respecto a lo ocurrido en el Distrito de Independencia, llegan 2 personas en moto, lo que se supone que está prohibido, ¿no? Pero no ha habido ningún tipo de control ni fiscalización porque no está, pues no es un delito, digamos. Realmente los detienen un par de horas y los terminan soltando. Pero entonces, una medida más que no sirve para nada. Y la gente sigue transitando en moto, ¿Te ¿no? acuerdas que te dije que esa medida de 2 motos no servía? No a los sirve. únicos que iba a afectar es a los ciudadanos que utilizan la moto Exacto. porque los delincuentes, de cada 1000 motos será un delincuente. Y esa medida termina afectando a los 999 ciudadanos. Lo que tienes que hacer nuevamente es elevar la efectividad de la policía respecto a intervención de delincuentes, no a personas inocentes. Y ahí es donde está fallando, no hay estrategia. Claro. ¿No? Y hablando de motos, porque, claro, hay muchos restaurantes, por ejemplo, que trabajan con motos. Y a partir de este jueves se les va a exigir que lleven un chaleco con la placa, un casco también para poder identificarlos. Y ya hay muchos motociclistas que trabajan, utilizan la moto, que dicen, caramba, ¿cómo hago para adquirir todos esos implementos que me van a pedir ahora? Entonces, también, como decía el general, genera esto algún tipo de incomodidad a los inocentes, ¿no? Lamentablemente las normas las cumple el formal, las cumple la gente buena y el delincuente Eso se es cierto. zurra en ellas. Entonces, eso de que 2 personas no pueden ir en una moto puede sonar interesante, pero ahora llegan en carro, llegan caminando, llegan corriendo. Claro. Eso lamentablemente no es lo que requiere nuestro país. Lo que requiere, como bien dice el general, es 1, estrategia y 2, decisión de la Presidente. La Presidente tiene que darle de alguna manera la capacidad a la policía de que va a poder actuar y que no va a ser enjuiciada, porque si hay un enfrentamiento entre 3 ladrones y 3 policías, adivina quién va a ser denunciado. El policía, porque el ladrón va a salir suelto en 2 o 3 días. Ujú, claro, de acuerdo. Y me decías que el ministro del Interior que ha hablado hoy respecto a ese tema, y justamente le decían, va a haber algunos inocentes que se van a ver afectados, algunas personas que trabajan, digamos, y que requieren utilizar la moto, y lo que él decía, bueno, sí, la afectación será porque estéticamente no se van a ver tan bien. Esa ha sido la respuesta, pueden creerlo, del ministro del Interior, o sea, hablando de la estética, de si el chaleco les va a ir bien o no les va a ir bien, el caso con la placa ahí tan grande y tan visible. O sea, ¿qué podemos esperar?
Bueno, eso sinceramente es un absurdo. Es un absurdo en el sentido de que, en principio, si tú eres médico, tú sabes que puede haber ahí, digamos, un daño colateral, pero tú vas a salvar la vida. Tú eres policía, tú no estás pensando en hacerle daño a la gente, tú vas a hacer tu trabajo al 100% bien. Y si algo sale mal es porque es una cosa fortuita, porque hubo un pequeño error que no fue ni voluntario, ¿no? Pero tú no vas a ir a iniciar digamos, un plan operativo ya pensando que vas a tener que pedirle a la población que tenga que soportarte un margen de 20% de error. O sea, así no funcionan las cosas. Todo funcionario público tiene que apuntar a que sus acciones sean 100% efectivas. Y si nosotros notamos, la población nota que ese esfuerzo va en ese sentido y que ha habido por ahí algún error, un desliz, se le perdona, pues entonces no es voluntario. En Ecuador el presidente Noboa le dice a las fuerzas policiales, antes de cualquier operativo, que él personalmente lo va a indultar o lo va a apoyar si es que por A o B los fiscales los denuncian por algún motivo. Entonces ya la policía va sabiendo que puede hacer correctamente su trabajo y no preocuparse por terminar denunciados. Claro. Y muchos policías dejan de hacer su trabajo. Acordémonos de ese policía en Surco que venía el delincuente con la pistola y él prefirió no disparar para evitar tener problemas y terminó con un balazo en la cara. De acuerdo, sí, fue terrible esa oportunidad. Ahora, lo que usted mencionaba, Chancay. Organizaciones criminales ya se trasladaron a la zona de Chancay. Panorama mostraba el día de ayer cómo dos organizaciones criminales se enfrentaron. De hecho, había un grupo de criminales que estaban en una especie de hostal, bebiendo. Ingresan dos sicarios, estamos viendo las imágenes, comienzan a disparar porque en ese grupo estaba el cabecilla de una organización criminal. ¿Y qué pasa? Que se están disputando el cobro de cupos, porque muchas inmobiliarias han llegado a la zona, han comenzado a construir, a levantar proyectos y hay ya grupos criminales que se han trasladado a este punto, aprovechando la falta de control estatal. Chancay, que es una pieza clave para el desarrollo económico del país, donde recién, digamos, la cosa está caminando y este es ya el panorama. Lo que hay que reconocer es que Chancay tiene un extraordinario alcalde y que ha venido trabajando de la mano con los que han desarrollado el puerto de Chancay, con la gente de Cosco Shipping, ¿ya? Y han previsto todo. Es más, todos los proyectos de inversión de alguna manera han sido financiados por la misma gente del puerto. Ya tienen el proyecto listo para la comisaría, tienen el proyecto para poner cámaras, tienen todo, pero lamentablemente no le dan los recursos que el Estado, no le dan los policías para que puedan ir a Chancay. Claro. Chancay hoy día es la puerta no del Perú, de Sudamérica hacia el Asia, y era lógico que se mudaran delincuentes del Callao y de otros lados para poder hacer sus lamentablemente malos hechos. Pero todo llega tarde, ¿no? O sea, el puerto, el megapuerto, no se ha construido de un momento para otro. Y esas cosas que usted comenta que están en planes pudieron haberse ejecutado de manera paralela. Lo mismo va a pasar ahora con el aeropuerto, que se va a inaugurar en las próximas semanas, y no hay vías tampoco. O sea, no se hizo nada en los alrededores de obras importantes. Pero, ojo, no se ha hecho por el gobierno central. Claro. No es un tema del gobierno local, porque el gobierno local hizo hasta donde pudo, pero no es parte de su responsabilidad el hacer carreteras, el hacer puentes. Eso no es responsabilidad del gobierno local. Sin duda, sin duda. Además, he pasado por ahí hace 2 semanas, el puente sigue caído, un tráfico atroz, sea la hora que sea, y nada de eso se resuelve con la celeridad que debería. General, hay 3 organizaciones criminales por lo menos identificadas por parte de la policía. Algunas de ellas, entiendo, habrían migrado desde el Callao a la zona. Los monos de Quetepampa, los Antitren, PHS, grupos conformados por extranjeros y peruanos que ya se están disputando el control de cupos en esta zona del país. Claro, aquí a mí lo que me llama la atención, Tatiana, es que el Estado tiene una Dirección Nacional de Inteligencia, lo que antes era el SIN. Y esa Dirección Nacional de Inteligencia debe producir inteligencia predictiva.
Es decir, te va monitoreando todo lo que sucede en el país y te va diciendo, advirtiendo al gobierno, al presidente le va diciendo, mire, estamos haciendo este puerto, necesitamos darle la cobertura de seguridad, hay que adelantarnos, hay que tomar posición nosotros, hay que dominar la escena con la finalidad de asegurar el comercio internacional. Eso me imagino que estarán en las apreciaciones de inteligencia con la anticipación debida. Ahora, la inacción del gobierno deja mucho que desear en ese tema. Y sabiendo de que los delincuentes son oportunistas, o sea, los delincuentes se van a patas por el oro, se van a los lugares donde hay, actividad económica para hacer extorsiones, otro tipo de negocios ilícitos. Entonces, es muy lógico que va a haber una migración, no solamente de delincuentes chalacos que tienen amplia experiencia en lo que es preñado esto se advirtió hace años. Digamos, embarcar drogas para su exportación al exterior. El negocio del narcotráfico del Callao tiene varios frentes. Entonces ellos ya dominan todos los mercados, inclusive los propios trabajadores de las embarcaciones navieras, por el tránsito que hacen de 18 o 20 días o más en barco, entonces muchos de ellos consumen droga, inclusive ellos le proveen la droga para todo el viaje de regreso. Entonces hay un fuerte comercio de drogas que ellos los manejan por muchísimos años y es lógico que frente a la apertura de un nuevo puerto iban a tratar de cubrir eso. Y lo hacen de diversas formas, o sea, primero, aparte de algunos delincuentes se infiltran ahí para hacer trabajo, para trabajar en las empresas, en el embarque, en el desembarque, y también lo que hacen son captar a los que ya trabajan, que no pertenecen a la organización criminal, bajo amenaza. Primero por las buenas y no por las malas, pero con la finalidad de que faciliten las actividades ilícitas. Eso ya se sabe, o sea, eso no es nada nuevo. Sí, de acuerdo. Eso ya se conoce. Ahora, lo que llama la atención es por qué no se da la respuesta adecuada de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque la presidenta no se entera de lo que pasa o no se quiere enterar. La semana pasada que hubo un paro de transportistas, ya perdió la cuenta de cuántos paros vamos desde septiembre hasta la actualidad, y la presidenta decía, ustedes han sentido el paro porque nosotros no. Esa es la respuesta que da el gobierno. Y luego sale el ministro de Trabajo a decir, los países desarrollados no avanzan cuando hay paros. Entonces, esa es la lectura que tiene este gobierno, ¿no? La lectura de minimizar, no ver lo que está pasando en la realidad o tratar de contarnos otra historia, otro cuento. ¿Cómo lo ve usted? A ver, es cierto, o sea, en la parte comunicacional el gobierno no ata ni desata. Pero también hay que ser justos, que esto no es un problema del gobierno de Dina Boluarte ni de Pedro Castillo. Esto ya tiene décadas, más de 20 años posiblemente. Y es porque desde la época del presidente Toledo se comenzó a involucrar dentro del Ministerio del Interior a los opinólogos que son de izquierda, que son caviares y que ellos han destruido la moral de la policía desde adentro. Es más, el mismo Ministerio del Interior estaba más preocupado por los derechos humanos de los delincuentes que por los derechos humanos de las víctimas o de los policías. Y eso ha venido sucediendo de manera reiterada a lo largo de los últimos años y ahora vemos a una policía desmoralizada, una policía que está sin recursos, porque si usted ve, hasta se tienen que comprar muchas veces el uniforme, los propios policías. Tienen que invertir. Tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros unos minutos más. Al regresar, venta de armas sin ningún tipo de restricción por redes sociales, por Facebook, por grupos de WhatsApp. Con eso y más regresamos. Momentos de pánico y terror en el centro comercial Jockey Plaza, porque se escucharon unos disparos. La gente pensó que fueron unos disparos de arma de fuego, se alertó muchísimo la gente, pero claro, al final lo que se conoció a través de las autoridades es que era una disputa entre dos personas, una de ellas sacó una pistola de gas pimienta, disparó unas balas de gas pimienta que terminaron hiriendo a la persona con la que discutían, nada de gravedad, según entendemos, pero definitivamente
Es tal el nivel de inseguridad que se vive en el país que una situación como esta genera mucho pánico, despierta alertas, alarmas en la población, porque claro, si uno escucha una detonación no se va a poner a pensar en ese momento, ¿será una pistola de gas pimienta o será una llanta que ha reventado? Automáticamente uno cree, caramba, están disparando, ¿qué está pasando en este centro comercial? Y evidencia también lo alterada que está la tranquilidad de la sociedad peruana. Y aquí le pregunto, general, estamos hablando de armas técnicamente, bueno, no letales, pero que de todas maneras generan lesiones y están en manos de civiles. Lo que pasa es que las armas, todas las armas son letales, sino que algunas que son menos letales, pero mal utilizadas pueden acabar la vida de una persona. Muchas veces, digamos, un arma que supuestamente, por ejemplo, un choque eléctrico que no debe matar, si esa persona tiene ya algunos problemas de salud, lo pueden terminar matando. Exacto. Es decir, una vara tonfa mal utilizada puede acabar la vida de otra persona. Claro. Entonces, hay que saber utilizar las armas en el momento oportuno y hay que saber utilizar la fuerza. No se trata de exponer a un policía que se ponga a balazos con un delincuente. Se supone que las fuerzas de seguridad, como yo las he empleado siempre, han sido de manera organizada y planificada. Nunca un policía solo, siempre con superioridad de armas y números, siempre. Y de cacería al delincuente, no esperar que el delincuente accione. Sí, pero acá estamos hablando de civiles. Entonces, civiles sí, que se están armando. No, lo que te digo. Entonces, lo que voy es a la lógica, ¿no? A la lógica que hay en los políticos. ¿Y cuál debe ser la lógica? La lógica debe ser de que debemos tener fuerzas preparadas para actuar con anticipación, con previsión, adelantarse a los hechos y no actuar de manera reactiva. Hay que esperar que suceda un evento criminal, donde de todas maneras va a haber, digamos, un tipo de desenlace, sí. Claro. Ahora, lo cierto es que el número, la venta de armas no letales como esta y otras ha incrementado en el país. Y la venta de armas de fuego también. De hecho, Perú 21 publica un reportaje bastante completo donde habla de esto. Y ahí están, por ejemplo, las imágenes que ellos publican, ¿no? Y están los costos. Nataurus, G3 calibre 9 milímetros, semiautomática a 1.000 soles. Pistolas Glock ofrecidas entre 2.000, 2.500. Arex Delta 3.000. Arex 01 hasta 4.000 y una transacción que se hace sin solicitar documentación como licencias para portar armas ni nada de esto, y se promueven frases en las publicaciones que salen en estos grupos como un arma no es violencia, es protección, protégete a ti, nadie más lo hará, la policía tarda, tú no puedes esperar, justificando de esa manera la compra inmediata sin ningún tipo de filtros ni capacitación, y alertando y alentando de alguna manera también a civiles inexpertos a armarse. Esas armas tienen que ser robadas, tienen que ser contrabando o obtenidas de forma ilícita, porque las que vienen formalmente son registradas y se lleva una contabilidad de esas armas, lo cual a mí me sorprende que esto sea tan fácil y que la policía inmediatamente no les caiga encima. Lo que no hemos hablado es que esa tendencia a armarse las personas ya es algo que viene sucediendo en las compañías. O sea, las compañías tienen que ser custodiadas por vigilantes armados para poder tener la tranquilidad de que no suceda nada. Esos sobrecostos que se tiene hacen que nos volvamos menos competitivos en el mercado internacional, y podemos hablar de otros sobrecostos que se tienen que normalmente deberían de ser cubiertos. La seguridad es obligación del Estado de brindarlas, no el autoprotegerse o darse seguridad uno mismo. Porque qué riesgoso, ¿no? O sea, claro, el SUCAMEC se autorizan las armas, se dan los permisos, hay armerías además que tienen el registro donde efectivamente se puede comprar un arma si cumple con los requisitos, pero de esta manera cualquier persona con 1.000 soles puede adquirir un arma y salir a enfrentarse a la calle porque considera que el Estado no le está brindando la seguridad, ya lo tiene que hacer. O sea, qué riesgo ¿no? Totalmente, o sea, y probablemente ni siquiera hay que ser mayor de edad, entonces un chiquillo de 15 años puede comprar un arma y dedicarse al sicariato
o al asalto. Qué peligroso, de verdad. La inseguridad ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad y esto es parte del problema. Lo peligroso es que la mayor demanda de esas armas es de la propia delincuencia. O sea, si no hay un control sobre el tráfico de armas, claro, no van a ir necesariamente a empresarios que van a protegerse. Algún porcentaje puede ser, pero los que más buscan armas son los delincuentes para poder hacer sus fechorías. Así que para combatir este tipo de negocio que se hace a través de las redes, hay que incidir nuevamente en que necesitamos potenciar lo que es la ciberpolicía, ¿no? Esa policía que combata, prevenga y investigue todos los delitos que se cometen a través de en este caso, el 100% de los que compran saben que están comprando algo que es ilegal, por lo tanto se convierten en delincuentes. Todo el que compra ahí es un delincuente, porque para poder comprar un arma, tiene que ser un arma que ha sido importada legalmente y para eso te piden licencia, te piden los permisos necesarios. Entonces, estas armas son para los delincuentes, no es para las personas comunes y corrientes que quieren... Que la compras en una armería oficial, exactamente, claro, no de esta manera. La idea es que si alguna persona honesta, por protección, la quiere adquirir, va a cometer el delito de posesión de arma de fuego, ¿no? De acuerdo, pero alguien que tiene además un permiso para portar armas, conoce el proceso, ¿no? Sabe dónde se deben comprar, dónde se deberían comprar las armas. Me voy a una nueva pausa. Al regresar, un nuevo problema. El gobierno ha promulgado el reglamento para ampliar el Reinfo. Y lo cierto es que ahora nos incluye la novedad que la titularidad se puede transferir o heredar. Especialistas advierten que eso podría perpetuar el régimen que ha servido como un paraguas para la minería ilegal. Bien, estamos de regreso con el decreto supremo que se ha publicado el día de ayer que reglamenta la ley que amplía el Reinfo. Se convierte en un documento hereditario este régimen, ¿no? Se va a poder pasar, por ejemplo, de padres a hijos y esto que comenzó en el 2002 y tenía carácter de temporal, ya tiene muchísimos años, solo ha logrado que 2.000 mineros se formalicen, hay como 80.000 que siguen siendo parte del Reinfo. Especialistas alertan que esto podría convertirse en algo más permanente al tener ese carácter de hereditario. ¿Cuál es su análisis, señor Silva Martinot? No conozco el detalle de la norma. Tengo entendido que han habido algunos cambios, además del tema de la posibilidad de volverse hereditario. Lo cierto es que vence en junio y se podrá prolongar hasta diciembre. Y yo espero que ahí se acabe. Bueno, será para, si alguien muere, heredará hasta diciembre esta forma de poder, de alguna manera, legalizar la informalidad. Pero creo que para todos está claro que hay los informales y los ilegales, pero hay una línea gris muy difícil de determinar. Lo que tenemos que hacer es, como país, promover que todo el mundo sea legal. Si el 80% de la economía, 75% de la economía es informal, nunca vamos a poder salir de este subdesarrollo. Lo que el país necesita es que todas las personas estén en planillas, que todas las personas tributen y que de alguna manera nos acerquemos un poquito más a lo que es un país desarrollado. De acuerdo, de acuerdo. El riesgo es lo que también comentábamos, que esto ha servido para que mineros ilegales se incluyan, se pongan dentro del Reinfo y al final terminen pues sacando oro y camiones y camiones y camiones y no hay ningún tipo de control, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Patas hay apenas una ruta, una vía, una garita que tiene un policía ahí, entonces no hay ningún tipo de control. Efectivamente, el Estado nuevamente falla en su política de impulsar el desarrollo económico, las inversiones mineras. La formalización es un tema básico, fundamental, si queremos hacer cualquier cosa, impulsar el desarrollo nacional. Eso es clarísimo. Y no vemos que los diversos congresos que ha habido durante tantos años hayan caminado un paso en ese sentido. Lo que denota que tienen una tremenda responsabilidad. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, y sabemos que la actividad minera ilícita tiene que reportarle beneficios a algunos grupos de poder. Eso es clarísimo, habrá que investigar eso. Y no lo investigan. ¿Por qué no lo investigan? Entonces hay muchas preguntas
que no tienen respuesta y Se que mueve muchísimo dinero. siempre apuntan a una clase política que está mirando a otro lado o que quizás tiene intereses contrapuestos. Pero en el Congreso hay congresistas, de hecho, que tienen intereses particulares, ¿no? Han legislado a favor de la minería ilegal, han ampliado el reinfo, han tenido ya 6 meses y no han hecho nada por la ley MAPE, o sea, de verdad que hay una demora. La ley MAPE la tiene que promover, empujar el gobierno central. Debería, sí. ¿no? Ahora, lo que sí es increíble es cómo tenemos más de 80.000 mineros informales y a la minería formal se le pide una tramitología gigante que cuesta muchísimo dinero y también hay mucha gente que se opone a la minería formal. Sí. La pregunta es por qué una Verónica Mendoza o toda esta gente que dice luchar por el pueblo se opone ante la minería formal. Pero cuando hablamos de minería informal, donde hay trata de blancos, donde hay lavado de dinero, donde se mezcla la minería informal con la droga. Una contaminación absoluta, claro. Por supuesto. O sea, el mercurio en los ríos de la selva, lo utilizan y lo tiran libremente, pero de eso la gente de izquierda no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera son financiados por el narcotráfico, por la minería informal. Son gente que no les interesa que el país salga adelante, porque es bien claro, la izquierda siempre piensa que mientras más pobre sea la población, van a poderse perpetuar más tiempo en el cargo. Terrible. Tengo que ir a una última pausa. Quédense con nosotros unos minutos más. Al volver, hablamos también de la presidenta Dina Boluarte. Estuvo en el Vaticano, lo logró. Estuvo junto al Papa León XIV. Y hay varias cosas que vamos a comentar ahí. Por ejemplo, esta reunión que sostuvo brevemente con el Papa o la cruz de Motupe que le entregó, que de hecho la presidenta la había recibido minutos antes. Le habían dado ese obsequio a la presidenta y ella se lo regaló al Papa. Con eso y más regresamos. Crisis de inseguridad. La presidenta Dina Boluarte, junto a una comitiva bastante nutrida, viajó al Vaticano. Y ahí lo estamos viendo. Este es un encuentro que tuvo con el Papa León XIV después de la misa que ofició. Y aquí varias cosas, ¿no? Hay algo que ha sido catalogado por algunos medios como las fake news del gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese encuentro que sostuvo con el Papa León, las redes, las cuentas oficiales de presidencia lo calificaron como una audiencia extraordinaria, que ya especialistas en el tema de Vaticano han explicado que ese término como tal no existe. Hay audiencias oficiales que son públicas o privadas, pero audiencia extraordinaria como tal no ocurre, porque además se dan en otro espacio, como por ejemplo en el que estuvo junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Así que esto ha sido más que todo un encuentro casual, un saludo breve que ha tenido con la mandataria, pero no una audiencia extraordinaria como sostuvo Presidencia. Y ese es el otro momento, donde Presidencia dice, como muestra el profundo vínculo espiritual entre el pueblo peruano y su santidad, la jefa de Estado le obsequió una cruz de Motupe, símbolo de fe y devoción de nuestro país. Pero esa cruz de Motupe que la presidenta le dio al Papa fue una cruz de Motupe que minutos antes una comitiva que viajó de Chiclayo le regaló a la presidenta. Le dijo, mandataria, esto es para usted, y ella no tuvo mejor idea que entregársela al Papa León XIV. De hecho, vamos a escuchar al consejero regional de Lambayeque corroborando esta historia. Y en el besamano, pues, nos encontramos ahí también con la señora Dina Boluarte. En ese momento nosotros habíamos traído 10 cadenas con su cruce de la Cruz de Motupe para entregarlas. Y entonces el gobernador regional, una cruz que yo se la di al gobernador y se la obsequió a la señora Dina Boluarte. La presidenta vio la cruz, se emocionó mucho con la cruz, besó la cruz y la llevó en sus manos. Posteriormente nos hemos enterado que la doctora Dina Boluarte había entregado la cruz de Motupe al padre y nos sentimos muy contentos. Posteriormente, lógicamente, que yo también traje otra cruz y también se la entregué al Papa. A toda la señora Rosita, hasta su hijo Richard Acuña, toda la familia
han estado acá también. Bueno, a ver, ¿qué les parece como gesto político, no? Que la presidenta haya viajado y estas dos cosas en particular que han ocurrido. Como gesto político, yo creo que el Papa es peruano. Es la primera vez en la historia del Perú que tenemos un Papa peruano. Y bueno, políticamente yo creo que es adecuado ir y que el presidente esté en la investidura, digamos que asuma el cargo de Papa, ¿no? ¿Ya? Ahora, el momento no fue el más propicio porque estamos en una situación de grave crisis de seguridad ciudadana, pero entendemos que conociendo lo que ha hecho la presidenta, que vaya o que no vaya, no va a afectar, no va a variar mucho la estrategia contra la inseguridad ciudadana. Así que en ese extremo, por ese lado yo creo que hemos cumplido. Acá es el homenaje al Papa, a un ciudadano norteamericano que se siente más peruano y claro. que realmente, yo lo he conocido también en Chiclayo, entonces realmente se ha confundido con la población chiclayana. Sí, o sea, claro, claro. se identifica totalmente con el Perú. Es más, su escudo papal tiene la bandera peruana. Que ya aclararon eso, porque también la ministra de Comercio Exterior había dicho había dado también esa explicación. ¿Qué piensa de esos gestos de la mandataria? Nos guste o no nos guste, es la presidenta del Perú. Y corresponde, más aún siendo un papa que decidió ser peruano, él acompañarlo en la entronización. Acordémonos que ella es quien representa a la nación. Ya, algunos no se sentirán representados, pero es la persona. Ahora, el tema de lo de la cadena y todo eso ya es un tema anecdótico, puede ser un chiste. ¿Qué es más de ella, no? Porque la acompaña el canciller, hay protocolos que igual se siguen, pero parece que, pues, no sé, de repente le ganó un poco la emoción y quiso obsequiarle algo. Ahora, si hay que reconocer en Cancillería es que para todo este tipo de eventos hay un protocolo y la gente de Cancillería sabe cómo manejar el protocolo. Ahora, están salvo ese señor. Eso, ¿no? Esa es la comitiva peruana, ¿no? Este señor que acude con los lentes ahí encima para saludar al Papa León, o por ejemplo toda parte, ¿no?, de la familia Acuña, Richard, la esposa, el hijo, la mamá, el grupo nutrido de los Acuña ahí están, que han acudido también, ¿no? Bueno, si han ido es porque han estado invitados, ¿no? O sea, no, nadie puede llegar y decir, por si acaso lo conocí cuando fui a Chiclayo al Papa y quiero entrar. No, si han ido es porque están invitados, o sea, de acuerdo. En buena hora por ellos, ¿no? De acuerdo, muy bien. Bueno, ¿algún comentario final, general? Bueno, nada más, es anecdótico lo que ha pasado, pero yo creo que como pueblo peruano hemos cumplido con el Papa, ¿no? Que es lo importante. Muy bien. Que nos caiga la bendición papal y ojalá que se solucionen las cosas. Ojalá, ojalá. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Muy gentiles por haber estado aquí. Hemos llegado